Hay dos personajes en el Antiguo Testamento que llaman poderosamente la atención en el tema de valentía. El primero es Moisés, que estuvo alrededor de 40 años en Egipto, pero lo lindo, lo extraordinario es que Egipto no estuvo en él. Y por eso no se inclina por la opresión, no se inclina por la marginación, no se inclina por la esclavitud, sino que va a optar por el gran proyecto de Dios de liberar al pueblo de Israel. ¡Qué maravilla! Moisés estuvo en Egipto, pero Egipto no estuvo en él. Lo mismo acontece con Daniel, un joven que estuvo mucho tiempo en Babilonia, pero Babilonia no estuvo en él. Y fue capaz de que lo arrojasen al foso de los leones, pero no dejarse esclavizar y no adorar los ídolos de Babilonia. Hoy y aquí necesitamos también cristianos con el don de la fortaleza, con el don de la valentía para hacer frente a diferentes imperios opresores en este mundo, empezando por el pecado. El evangelio de hoy también va a tener esa gran frase para usted y para mí. Soy yo, no teman. Veámoslo despacio en el evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, versículos 22 al 36, dice la palabra del Señor: después de que sació la gente, Jesús apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaron a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada, se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: qué poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. Y los hombres de aquel lugar, apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Aprendemos de este evangelio unas dos cosas importantísimas. La primera es que después que Jesús dio de comer a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, era una multitud, era todo un pueblo, y era motivo para poder tomar poder. Era motivo
para que esta gente le siguiera desde el punto de vista político. Pero Jesús no está en busca del poder, del tener y el placer. Y entonces dice que obligó a los discípulos, que seguramente estaban felices y esperando aplausos y esperando también una cuota de poder, de renombre. Los obligó que se fueran, que subieran a la barca. Y luego Jesús despidió a la gente. Porque el proyecto de Jesús va por otro lado. Va por la construcción del reino y entonces va solo a orar, a entrar en contacto con el Padre. Ahora, esto no quiere decir que la política sea mala, al contrario. El Papa está insistiendo que todos debemos meternos en política entendida como servicio. Entendida como servicio a las grandes mayorías que lo necesitan. La segunda cosa importante en este evangelio es que Jesús va a decir: soy yo, no tema. Y esta palabra el Señor la va a decir cuando los apóstoles van en la barca, fíjate, en la noche, y van solos, lejos de tierra, y con los vientos en contra, y que la barca amenaza con hundirse. Y para colmo de males, no descubren a Jesús, piensan que es un fantasma. ¡Qué terrible! Ante sufrimientos, conflictos, problemas, dificultades, podemos hasta dejar de ver al Señor o pensar que es un fantasma. Y es en este momento que el Señor suelta esta palabra: soy yo, no temas. Palabra que se repite 365 veces en la Biblia, es decir, cada día del año usted y yo debemos de armarnos y ser hombres y mujeres valientes, de esperanza, no tener miedo, porque si algo paraliza y si algo nos va a llevar a un fracaso total, es el miedo. Nunca olviden la parábola de los talentos. A un hombre le dieron 5 talentos y se puso a trabajarlos y ganó otros 5. Y el Señor le dijo: muy bien, siervo bueno y honrado, pasa al banquete del reino. A otro le dieron 2 talentos, se puso a trabajarlos y ganó otros 2. Muy bien, siervo bueno y honrado, pasa al banquete del reino. Fíjate, el que recibió 1 talento, hizo un hoyo, lo enterró, lo apelmazó con una tranca y allí lo tuvo sin fructificar nada. Se presenta al Señor y le dice: Señor, yo sé que tú eres exigente, que cosechas donde no has sembrado. Yo tuve miedo, escondí tu talento y aquí está el talentito que me diste. Y el Señor le dijo: siervo inútil y malvado, debiste haber puesto este talento en el banco y por lo menos entregar los intereses. Y ordena: átenlo de pies y manos y aviéntenlo a la oscuridad, aviéntenlo a las tinieblas, que se pierda. ¿Por qué este tercero fracasa? Sencillo, porque tuvo miedo. Y al igual que Pedro, también cuando ve la turbulencia se hunde. Pero qué lindo, el Señor tiende una mano y lo salva. Hermanos y hermanas,
Aprendamos del gran San Pablo a decir, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que nada ni nadie nos detenga en la construcción del reino de Dios. Aprendamos de María, que en medio de las lanzas, en medio de escupitazos, en medio de burlas y en medio de que traspasan el costado de Jesús, está en pie junto a la cruz. Hoy y aquí también necesitamos hombres y mujeres del talante de Moisés, del talante de Daniel, del talante de Jesús, del talante de Pablo, del talante de la Santísima Virgen María. En medio de sufrimiento, pero en pie de lucha. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén.